Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. 8 minutos pasan de las 3 de la tarde. Balu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy contento. Hemos tenido una charla plena manija mundialista en el corte y ahora toca tu columna de cada viernes. Oh, yes. Toca mi columna. Estoy muy contenta. Sí. Es un contexto muy particular. Ha ocurrido algo que sé que es materia prima de lo que nos has traído hoy. Balu, ¿por dónde se arranca hoy? ¿De qué tenés ganas de conversarnos? Para hoy elegí un tema que es muy interesante. Tenía muchas ganas de tratar. Es algo que particularmente me interesa a mí en relación a cómo se maneja nuestro país, y lo vinculé con la marcha del orgullo que fue el sábado pasado. Lamentablemente no pude ir por cuestiones de fin de cuatrimestre, porque la UBA tomó mi alma y me encerró en un baño sin ventanas, pero sé que fue una marcha muy hermosa, que fue mucha gente, la marcha del orgullo LGBTIQ+, que se hizo en nuestra ciudad y en otras ciudades del país también, por supuesto. Y en función de esto, entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué podía traer a la columna en relación a eso, ¿no? Que es un tema que siempre intentamos tocar. La diversidad sexual, género, feminidades, feminismo, etcétera, etcétera. Y el día de hoy lo tomé por el lado de las políticas públicas. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la política pública con la marcha de la diversidad y el orgullo? Y una de los reclamos que se hacen todos los años en las marchas es justamente que el pedido, digamos, está relacionado a que se hagan políticas públicas orientadas, ¿no?, a la comunidad LGBTIQ+. En relación a, por ejemplo, todo lo que es el cupo laboral trans, ¿no? El cupo femenino, matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Todas políticas públicas. Claro, todas esas son políticas públicas. Totalmente. Que por supuesto tuvieron que ser peleadas en el terreno de lo público, ¿no? Y ganadas, por supuesto, a partir de la lucha de la comunidad. Pero bueno, son reclamos que se hacen todos los años y muchas veces, si bien son leyes o son políticas que ya están en lo legal, por así decirlo, y que se llevan a cabo, muchas veces no se cumplen, ¿no? Entonces también el reclamo viene por ese lado. Pero hay un debate muy interesante que se da sobre todo en las democracias modernas, ¿no? De los últimos años, sobre todo en las occidentales, que es donde nosotros vivimos, que es en relación a, las políticas públicas, ¿no? Se crean y se llevan a cabo para combatir una desigualdad social, ¿no? Lo que llamamos en general, así a grandes rasgos, desigualdad social. Hoy nos centramos específicamente en lo que es desigualdad de género, ¿no? Pero que tiene que ver con todo el campo de lo que es la desigualdad social. Y para justamente intentar como ayudar a la gente que está todo el tiempo fuera del sistema. Sí, ¿no? Reconocerla. Exacto. Como primer paso para poder asistirla y complementar los puntos de su vida donde padecen justamente discriminación, desigualdad y demás. Pero uno de los debates que se da en torno a las políticas públicas de este tipo es lo que se necesita es un reconocimiento o una redistribución. Claro. Es un debate, y es un debate recontra interesante. ¿Por qué? Porque ¿a qué vamos con reconocimiento? ¿A qué le llamamos reconocimiento? Es la grieta en ciencia política. Es la grieta, ¿no? Es la grieta. Sí, reconocimiento de reconocimos, exacto. Lo que nos movemos un poco más por esos lares, sabemos que es un lugar muy difícil de habitar. Por supuesto, la respuesta no es simple, como siempre decimos en estas columnas. No nos vamos a ir con una mochila llena de verdades para solucionar el mundo, pero sí es interesante pensarlo desde ese lugar. Y es la grieta justamente de la ciencia política, y es el debate, ¿no? Digo, ¿qué peleamos, no? Dentro de la arena política, ¿qué estamos peleando? Necesitamos políticas que impliquen reconocimiento, es decir, un mundo, por así decirlo, que acepte la diferencia, ¿no? Desde un lugar utópico, que va más por el lado de justamente aceptar esta identidad, que tiene que ver muchas veces con una identidad étnica, una identidad de género, sexual, ¿no? O necesitamos políticas que tengan que ver con una redistribución de las riquezas y de los recursos, ¿no? Algo más de clase, podríamos decir. Entonces necesitamos políticas de clase, que sería una redistribución, o políticas de identidad, que sería una política de reconocimiento. Ahora,
muchas veces las críticas que se les hacen a este tipo de políticas, tanto sea de reconocimiento como de redistribución, es por un lado que la redistribución, si bien la idea es como sacarle a los más ricos, ¿no? Para darle a los más pobres, entre comillas, ¿no? Hablando burdamente, que sea de arriba hacia abajo esa redistribución, porque a fin de cuentas es una redistribución de la riqueza. Por ejemplo, los planes sociales muchas veces son políticas de redistribución, ¿no? O un intento, por lo menos. Una de las críticas que se le hace es que este tipo de políticas sigue manteniendo, en el fondo, el sistema capitalista, que es el que hace que sigan existiendo las injusticias, ¿no? O sea, si nunca nos debatimos sobre cómo podemos cambiar este sistema, el sistema va a seguir generando estas desigualdades sociales y económicas. Y por el otro lado, la crítica que se le hace a la política del reconocimiento es que a veces termina como encasillando y dejando medio inmóvil, ¿no? Esta cuestión de como la identidad. En el sentido de que te tenés que reconocer de una forma para poder acceder a ciertas cosas, ¿no? Total, o sea, no te deja esa posibilidad de... Digo, siempre hablamos en estas columnas que la identidad es algo que fluctúa, es algo dinámico y no es algo que uno nace y muere de una determinada manera, ¿no? Y de repente tal vez una política de reconocimiento hace que esto tenga una mirada un poco más estática a ese tema. O sea, es decir... Ni el reconocimiento ni la redistribución parecerían, desde este punto de vista crítico, por supuesto, parecerían mover mucho el tablero. Está esto, no quiero spoilear, Nancy Fraser tiene un par de... No quiero spoilear. Me trajiste la protagonista de mi columna, muy bien. Está esto del reconocimiento, qué pasa con las disidencias que no están en la agenda, porque quedan excluidas de ese reconocimiento que daría eventualmente el Estado, y la distribución de, bueno, distribuyendo socioeconómicamente se puede solventar, se puede compensar las desigualdades sociales, y un estudiante de sociales te dirá, es más complejo. Un antropo también. Está bien. Exactamente. Como vos mismo dijiste, Nancy Fraser, bueno, es una como pensadora, ¿no? Es socióloga contemporánea, es muy lúcida, y ella nos da algunas respuestas. De hecho, parte de esta columna la armé leyendo cosas que ella escribe en relación a las políticas públicas de este tipo, y ella da un par de claves, cómo pararnos frente a estas problemáticas, ¿no? Porque también muchas veces lo que dice es... Estas políticas miran la injusticia y sus soluciones de maneras distintas, ¿no? Ahí está el conflicto o la famosa grieta también. La injusticia desde un punto de vista socioeconómico, ¿no? La redistribución lo mira desde ese lugar, y en cambio en la política del reconocimiento ve que hay una injusticia claramente cultural, donde tenemos enraizadas, ¿no? Donde se centran básicamente... tenemos enraizados patrones, ¿no? Sociales, culturales, de representación, que bueno, tienen más que ver con un campo de lo simbólico. Y entonces, para una injusticia socioeconómica, la solución que se da, o lo que se piensa, ¿no? Es justamente una reestructuración económica, claro, desde este lugar. Para una injusticia que tiene más que ver con algo cultural, identitario, se piensa un cambio cultural desde un plano simbólico, ¿no? Y parecerían estar completamente enemistados estos puntos de vista, pero acá es cuando entra Nancy Fraser, socióloga norteamericana, y nos dice, lo que necesitamos en realidad, desde un punto de vista teórico, que por supuesto hay que intentar llevarlo a la praxis, ¿no? Pero como siempre hay una distancia desde ese lugar, pero desde un punto de vista teórico, ella dice que necesitamos una visión bidimensional de la justicia social. Claro, sí. ¿No? Sí. Clave esta palabra, bidimensional. Claro, bidimensional. Word flashbacks de cuando todos leímos ese texto, sí, ¿no es cierto? De la facultad. Entonces ella dice, necesitamos una visión bidimensional que justamente que ponga en diálogo y que ponga en un mismo lugar esta estructura y económica y el orden de estatus de la sociedad, ¿no? O sea, que ponga a dialogar la cuestión de la desigualdad económica y la desigualdad cultural e identitaria, ¿no? Que no lo tome como dos cosas distintas, sino que forme parte de un todo, a fin de cuentas. Por eso bidimensional, ¿no? Porque tiene estas dos dimensiones que son fundamentales, que tienen que dialogar. Totalmente. Es dialógica esa dialéctica, digamos, esa relación. No van separadas. Ahora, lo que ella dice, que a mí me pareció súper interesante, y sobre todo para traer esta columna en relación a lo que fue la marcha del sábado y los reclamos que se vienen teniendo, es que ella dice, el género, ¿no? Es como el concepto perfecto para expresar como esta mirada bidimensional, porque se ubica en ese lugar.
digo, el género tiene como esta diferenciación social bidimensional. Porque, por un lado, sabemos, obviamente, que codifica patrones culturales, o sea, lo que ya sabemos de el sexo asignado al nacer, cómo te tenés que comportar, ¿no? Tu identidad femenino, masculino, todas las opresiones que pasan por ese lado y que siempre hablamos, eso existe y lo sabemos. Pero también, todo esto, ¿no? O sea, estos patrones que observamos en el género se plasman todo el tiempo en el estatus en su conjunto, que abarca, lógicamente, a una estructura económica. Digo, no está escindido, ¿no?, esta cuestión del género, si le queremos poner, si lo queremos llamar así, de una estructura económica. Y lo vemos todo el tiempo. Justamente en, digo... una de las peleas, ¿no?, del feminismo, de la segunda ola, que por supuesto ahora lo hicimos propio también, fue que las mujeres ganen lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo. Totalmente. Y que aparte también, desde lo socioeconómico, el prejuicio laboral, esto de hay labores para mujeres, hay labores para hombres. Total. Y cuando digan, no, pero eso ya es del pasado. Y se ve en la publicidad, incluso desde los castigos y desde la búsqueda de instalar complejos, desde lo físico hasta lo educativo. Sí. Sigue sucediendo. Pasa como por todos los niveles. Por eso es interesante lo que ella plantea, que dice, tipo, un ejemplo, ¿no?, de esta visión bidimensional sería justamente el género. Que sabemos que hay una desigualdad de género, ¿no? Justamente si seguimos en el plano de la desigualdad, que para eso uno, o el Estado, digamos, construye ciertas políticas públicas. Entonces ella dice, la reparación de la injusticia de género, ¿no?, requiere esta mirada bidimensional que implica cambiar la estructura económica como también el orden del estatus en la sociedad. Claro. O sea, tenemos que ir por los dos lados a la vez, al mismo tiempo, en su conjunto. Claro. No existe una cosita así y otra no, porque si no, yo a veces como los problemas de la sociedad los relaciono mucho con un cubo Rubik, ¿no? Como que a veces movés una ficha y se te desarma todo lo otro, y querés poner, y parece que estás yendo por el mismo lugar, pero cuando movés una cosita, no, se te desarmó todo. Total. Bueno, tiene que ver un poco con un engranaje, ¿no? Como poder abarcar estos dos lados, donde muchas veces ella también se pregunta, con la cuestión del género sobre todo, ¿qué pesa más, no? Digo, que si esta cuestión de la identidad o esta desigualdad económica. Pero tiene que ver también con los casos a los que uno se está refiriendo específicamente. Es muy difícil cuando uno lleva a la práctica estas cuestiones teóricas, generalizar tanto, ¿no? Porque son justamente desigualdades que muchas veces tienen que ver con los contextos sociales específicos, son particularizadas, en relación a esto de los trabajos, de que una mujer tiene que ganar lo mismo que un hombre, así poniéndolo a grandes rasgos. Tiene que ver a qué clase social nos estamos refiriendo, a qué lugar, en qué país, desde qué, como no es lo mismo una mujer de clase media que una de clase baja, que una de clase alta, ¿no? Los pedidos van a ser distintos. Y por supuesto que en el medio se mete la cuestión de la etnicidad, ¿no? De la identidad cultural, digo, no es tan simple. Por eso digo que muchas veces uno dice, bueno, muevo este engranaje y ya, y se me desarman todos los otros, ¿no? Sí. Luego esta cosa de, distribuir o reconocer, no es dos botones en la botonera del Estado. Claro, total. Porque es también la manta corta. Claro, total, no, y justamente lo que Nancy Fraser dice es tanto la mala distribución, ¿no?, de las riquezas, como el reconocimiento erróneo generan consecuencias terribles, ¿no?, que se plasman todo el tiempo en la sociedad y en nuestra cotidianidad. Y justamente a las injusticias de género, ¿no?, se precisan políticas públicas bidimensionales y que abarquen toda esta mirada. Sin embargo, ella termina concluyendo, por lo menos en varios de sus escritos que habla sobre esto, que en la vida real después, justamente en la praxis, digo, cuando un científica social va efectivamente al campo, como decimos nosotros, te vas a encontrar que el mundo en general y todas las relaciones precisan de esta visión bidimensional, que es muy difícil escindir, ¿no?, política pública de redistribución para acá y política pública de reconocimiento para allá, porque generalmente estas cosas están mezcladas todo el tiempo. Total. Si nos ponemos a hacer un ping-pong de casos ahora, nos vamos a dar cuenta
que no existe esa separación tanta gente, porque siempre vamos a estar dejando eso de lado. Es obvio que no existe una realidad de, una desigualdad socioeconómica sin tener en cuenta una desigualdad de género, de etnia, ¿no? De comunidad. Pensemos en muchas veces, traigo de nuevo el ejemplo de los planes sociales, que uno diría, ok, bueno, tiene más que ver con una política de redistribución, pero ¿quiénes son? Si uno se pone a estudiar, ¿no? La gente que aplica aquellos planos sociales, ¿a qué clase a qué clase económica pertenecen? ¿Cuáles son sus orígenes culturales y nacionales, ¿no? De países. Muchos son inmigrantes. Bueno, ¿por qué? ¿A qué tiene que ver? Y ahí ya nos entra la cuestión de la etnicidad, de la colonialidad, ¿no? Y es imposible escindir una política pública sin pensar en eso. Totalmente. Sí. Obviamente, también, cuando hablamos del cupo laboral trans, por ejemplo, que es una política pública que uno dice, bueno, claramente es, o tiene un ímpetu mucho más de reconocimiento que redistribución, porque obliga, ¿no? A los lugares de trabajo a que el 1% de sus empleados sean personas que pertenezcan al colectivo trans. Uno se pone a pensar y dice, bueno, los chicos y las chicas trans que entran en esta política pública, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Qué hicieron antes, no? ¿Por qué se precisa que tengan un trabajo en blanco? ¿Cuáles fueron sus trabajos anteriores? ¿Los tuvieron? ¿De qué clase social vienen? No, todo termina estando vinculado con todo. Es muy difícil separarlo. Y una política pública tiene que poder tener esa visión, ¿no? Y me parece que es re interesante esto para pensar justamente los reclamos en relación a la comunidad LGBTIQ+, porque no son simples políticas de reconocimiento de, ay, bueno, puedo entrar a un bar gay friendly, joya, buenísimo, obviamente, sino también tiene que ver con políticas de redistribución también. Pero si nosotros simplemente nos centramos en políticas de redistribución e ignoramos la discriminación, ¿no? De género que pueden llegar a sufrir las personas de la comunidad LGBTIQ+, y nos quedamos en falta también, como Estado, Total. Siempre se le corre mucho al Estado, o al Estado mismo, a las personas que reclaman, que marchan de cualquier tipo de movilización, ¿qué reclaman? Muchas veces incluso hay una duda entendible, ¿qué están reclamando? Pero si ya hay matrimonio igualitario, ¿por qué siguen? Más allá que hay un concepto lo dice su nombre, el orgullo, el marchar, bueno, el reivindicar, claro, sí, el recordar, sí. La memoria y demás. Nos estamos entrando en un vértice de lo que es esa marcha, ¿no? Pero cuando uno comprende esto y dice, mirá, está el camino, está este binarismo, como todo binarismo muchas veces exagerado y dañino, se los reconoce y vos decís, bueno, mira, hay un reconocimiento, hay una distribución económica que compensa las desigualdades socioeconómicas que padecen las personas de diferentes minorías. ¿Cuál es la palabra? Minoría, grupo, sí. Conjunto social. No, parcialmente, la verdad que no. Bueno, ¿cómo se complementa esto? ¿Cómo se soluciona esto? Y muchas veces esto dirá, bueno, era obvio, juntar reconocimiento con distribución de la riqueza. Lo que hay que entender es que estamos en un contexto de Estado con recursos limitados, de Estado que muchas veces ejecuta y después piensa que es lo que ejecutó, sí, total. De muchísimas falencias y perjuicios sociales. Entonces, esto es una manta corta, como andar navegando en un pantano. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí. Como siempre, la teoría es un mundo, la práctica es otra. Por eso claro, es importante sí. saberlo. Por eso, sí. O sea, a mí me interesa igual mucho este campo de las políticas públicas porque siento que se unen estos dos mundos, ¿no? Un poco la teoría y un poco la práctica, justamente, que es lo que dice Teddy, que una política pública primero se hace un estudio, se piensa, se analiza, después se ejecuta y se ve cómo fue ejecutada, ¿no? Y es lo que decíamos, por más de que existe, por ejemplo, el cupo laboral trans, muchas veces no está siendo cumplido, la comunidad trans sigue reclamando, ¿no? Esos espacios de trabajo que le corresponden y que en parte también es una retribución histórica que se les debe, ¿no? Como sociedad. Entonces, es interesante pensarlo de este modo, diciendo, bueno, estas cosas existen, pero ¿cómo seguimos llevándolas a cabo, no? Estos reclamos, fue logrado, ¿no? El cupo laboral trans, bueno, pero ahora ¿por dónde se sigue? ¿Qué se pide? No simplemente como, obviamente es hermoso que una marcha del orgullo pueda ser llevada a cabo, pero si una persona trans se sigue sintiendo, sigue siendo excluida del mercado del trabajo formal, sigue siendo un problema, ¿entendés? Entonces hay que poder pensar desde esa unión como algo mucho más abarcativo y justamente, como dice Nancy Fraser, una visión bidimensional. Balu, es un texto muy lindo que nos toca ver en sociales, en Puan, en donde toque, que si no lo bajamos a la tierra queda como eso, como un texto. Sí, total. Si no lo aplicamos a hechos cotidianos, no hay debate que valga, porque si vamos a hablar,
vas a la marcha del orgullo y hay una persona reclamando por la edad en que se quita la vida a diferentes personas del colectivo trans, al no encontrar trabajo, no tener contención, ser rechazado por sus familias, y si uno va con la teoría solamente, te van a decir, muy hermoso, pero acá necesitamos políticas. Sí, total. Lo que hiciste vos, esto de bajarlo a la tierra, realmente un golazo, recomendando también una autora que es súper abarcable, que es súper abierta, que es Nancy Fraser, Nancy Fraser, como frase con R al final, es un golazo, realmente, así que no entiendo cómo no tenés un ministerio. Ay, no, gracias, no quiero uno, la verdad. Muy bueno. Lo dejo a la gente que sabe manejar eso, yo solo vengo y hablo. Estás para mucho más, Balu. Gracias totales.